Hola, Nieto Martínez. Continuamos nuestro curso sobre grupos finitos. En esta ocasión vamos a vamos a estudiar, vamos a analizar algunos aspectos de los grupos cíclicos. En videos anteriores hablamos del teorema de Lagrange. Vimos que si G es un grupo de orden n y A es un elemento cualquiera de G, entonces A elevado a la n es la identidad, el elemento neutro de la operación en el grupo. También demostramos un pequeño teorema de Fermat. Y por último, vimos que si el orden del grupo G es un número primo, entonces G es un grupo cíclico. Continuando con los grupos cíclicos, si tenemos un grupo cuyo orden es un número primo, cualquier subgrupo de ese grupo G tiene orden un divisor de ese número primo, es decir, o es 1 o es P. Por lo tanto, H tiene que ser el grupo trivial o tiene que ser todo el grupo. Es decir, si tienes un grupo cuyo orden es un número primo, los únicos subgrupos que tiene son los triviales. Entonces, cabe la pregunta: si tienes un grupo cíclico de orden n, ¿qué puedes decir sobre los subgrupos de ese grupo G? Vamos a analizar eso entonces. Analicemos los subgrupos de grupos cíclicos, por ejemplo, ¿no? Digamos que G es el grupo cíclico generado A y H es un subgrupo no trivial de G. Entonces H consiste de algunas potencias del elemento A. Ese conjunto I que ves allí es un conjunto de índices, números enteros. Observa que como H es un grupo, si A a la J está aquí, entonces A a la menos J también está, porque es el inverso de A a la J. Por lo tanto, sea cual sea el índice I, siempre va a contener números enteros positivos. Por lo tanto, podemos considerar el mínimo de todos los números enteros positivos que aparecen como potencias de A entre los elementos de H. Consideremos entonces M el mínimo entero positivo, que es una potencia de A entre los elementos de H. ¿Okay? Eso es nuestro M. Vamos a ver que cualquier elemento de H es una potencia de A elevado a la M. Como consecuencia tendremos que H es el grupo cíclico generado por A a la M, así que H sería un grupo cíclico. Conclusión: todo subgrupo de G sería un grupo cíclico. Vamos a ver. Agarra cualquier n que esté en I, es decir que A a la n es un elemento de H, y aplícale a n el algoritmo de Euclides de la división al dividir n por m. Entonces tenemos A elevado a Q por m más R. R es el residuo, es decir, R es estrictamente menor que m y no negativo. Entonces, si multiplicas por el inverso de A a la QM, obtienes esto. Recuerda que A a la n es un elemento de H y A a la Q por M es lo mismo que A a la M elevado a la Q. Y como M es uno de los índices que están acá, A a la M está en H. Es decir que A a la Q por M es un elemento de H. Por lo tanto, su inverso también es un elemento de H. Por lo tanto, este término es un elemento de H. Y como es igual a la R está en H.
Pero como R es menor que M, tiene que ser igual a 0. Si R es igual a 0, lo que estamos diciendo es que A a la N es A a la Q por M. O sea que A a la N está en el grupo cíclico generado por A a la M. Conclusión: H es exactamente el grupo cíclico generado por A a la M. Lo vamos a enunciar de manera resumida acá. Si G es un grupo cíclico, cualquier subgrupo de G también es cíclico. Este análisis que hicimos aquí es para los no triviales, pero el subgrupo trivial evidentemente que es cíclico. Así que todo subgrupo de un grupo cíclico también es un grupo cíclico. Ahora supongamos que tenemos nuestro grupo G de orden n, este es para un grupo finito. Tenemos un grupo finito que es cíclico, en este caso tiene orden n, y vamos a suponer que D es un divisor de n, es decir que n es D multiplicado por un cierto k. ¿Qué pasa entonces con el grupo cíclico generado por k? Está formado por estas potencias: a a la k elevado a la 0, que es 1, luego viene a la k, después a la k cuadrado, que sería a la 2k, etc. Llegaríamos hasta a la d menos 1 por k, porque ya a la d por k, como d por k es n, sería a la n, que es 1, ya que G tiene orden n. Así que el grupo cíclico generado por K tiene exactamente d elementos. Tenemos un subgrupo de G que tiene d elementos. Cabe entonces preguntarse, ¿existirá otro subgrupo de G que también tenga orden d? Bueno, vamos a ver. Supongamos que tenemos otro subgrupo de G que tiene orden d. Ese otro subgrupo tiene que ser necesariamente un grupo cíclico, según vimos hace rato, y como todos los elementos de G son potencias de M, entonces tiene que ser el grupo cíclico generado por alguna potencia de A, digamos A a la M. Entonces tenemos nuestro grupo de orden D generado por A a la M. Eso significa, como el orden es D, entonces A a la M elevado a la D da 1, es decir, A a la M por D da 1. ¿Qué dice eso sobre el orden de A? Es decir, sobre N. Bueno, dice que N divide a M por D. Entonces, digamos que M por D es N multiplicado por cierto número T. En ese caso, tendríamos A a la M sería A a la N dividido por D multiplicado por T. O sea, esto lo obtenemos de acá, ya que M es N dividido por D multiplicado por T. Muy bien, pero N dividido por D, según esto, es K. Así que tenemos simplemente A elevado a la K elevado a la T. Conclusión: A a la M es una potencia de A a la K. El grupo cíclico generado por A a la M coincide con el grupo cíclico generado por A a la K porque ambos tienen orden D. Conclusión: tienes un grupo de orden N cíclico. Entonces, para cada divisor de N existe un único subgrupo de G cuyo orden es D. Vamos a repetir eso. Tienes un grupo de orden N. Si ese grupo es cíclico, entonces para cada divisor de N existe un único subgrupo de G cuyo orden es D. Interesante, ¿no?
Como una aplicación, supongamos que tenemos nuestro grupo de orden n cíclico y tenemos, vamos a denotar para cada subgrupo de G, que sabemos que es cíclico, vamos a denotar de esta forma el conjunto de los generadores de C, todos los elementos de G que sirven para generar a el subgrupo C. Vamos a usar esa notación en esta aplicación. Esta es una aplicación a la teoría de números. En ese caso, utilizando esta notación, G es la unión tomada sobre todos los subgrupos de G que son cíclicos. Todos los subgrupos C de G que sean cíclicos, de todos los conjuntos de los generadores de C. Esto es una unión disjunta, es decir, un elemento no puede generar dos grupos cíclicos distintos, así que estos conjuntos son disjuntos. Por lo tanto, la cardinalidad de G, es decir, el orden de G, es la suma de las cardinalidades de estos conjuntos. Entonces, n, que es el orden de G, es la suma de estas cardinalidades. Es un ejercicio interesante que voy a dejar para ti, demostrar que el cardinal de los generadores de un grupo cíclico es exactamente, si el grupo tiene orden D, es phi de D, donde phi es la función de Euler. Entonces, en este caso tendríamos, para cada divisor D de n, ya sabemos que hay un único grupo cíclico que tiene orden D, así que esto sería phi de D en cada caso. La conclusión es la siguiente: n es la suma tomada sobre todos los divisores de n de la función phi de Euler aplicada a D. Eso es una aplicación bien simpática de la teoría de números. Para cualquier número natural n, la suma de todos los phi de D tomando D divisor de n es exactamente n. Es una identidad que satisface la función phi de Euler, la función que nos dice cuántos números coprimos menores que D existen, ¿no? Esa es la función phi de Euler. Tiene esa propiedad, esa característica. Al sumar sobre todos los divisores de n los valores de phi en ese D, eso nos da n exactamente. Entonces, fíjate que este enunciado no menciona grupos por ninguna parte. Sin embargo, utilizando la teoría de grupos, podemos obtener ese resultado de la teoría de números. ¿Qué pasa con el recíproco del resultado anterior? Es decir, suponte que tienes un grupo de orden n y para cada divisor de n hay a lo sumo un subgrupo cíclico de G que tenga orden D. ¿Será que G es cíclico? Ese es el recíproco, ¿no? O sea, ¿será que vale el recíproco del teorema o de la conclusión que sacamos hace 2 láminas? Bueno, digamos que tenemos nuestro grupo de orden n, haciendo un razonamiento como lo que hicimos antes. Eso es la suma sobre todos los subgrupos cíclicos de G, tomando entonces los cardinales de los conjuntos de los generadores. Lo que es cierto es que esta suma es menor o igual que la suma de todos los phi de D, tomando D divisor de n, ya que para cada divisor de n, dice acá que hay a lo sumo un subgrupo cíclico de orden D. Por lo tanto, puede ser que haya divisores de n para los cuales no hay un subgrupo cíclico de G con ese orden. Así que esta suma en general es mayor o igual que esta. ¿Ok? Pero ya demostramos que esto es igual a n. Así que, como tenemos esta cadena de igualdades, ya sabemos que esto es menor o igual que esto, es decir, esta suma es menor o igual que esta, o sea que a cada grupo cíclico de G le corresponde un sumando de estos, ya que vale la igualdad.
porque tenemos n por aquí y n por aquí. Así que a cada grupo cíclico le corresponde un sumando de estos, 1 y solo 1. Por lo tanto, podemos concluir que si tienes un grupo de orden n, son equivalentes los enunciados G cíclico, y si D divide a n, existe un único subgrupo de G que tiene ese orden. Es un sí, solo sí. Esta segunda característica podemos enunciarla de esta forma, que es equivalente. Si D divide a n, hay a lo sumo D soluciones en el grupo, por supuesto, de la ecuación x a la d igual 1. La escribimos así para mencionar esta aplicación en el contexto de los cuerpos. Si f es un cuerpo y g es un subgrupo del grupo multiplicativo asociado a ese cuerpo, si ese grupo tiene orden n, entonces aplicándole el resultado que vimos antes para cada divisor de n, por el teorema fundamental del álgebra, esta ecuación tiene a lo sumo de raíces. Entonces eso nos da la característica número 3 en el enunciado del resultado anterior. Pero como eso es equivalente a que este grupo sea cíclico, tenemos ese resultado. Conclusión: si f es un cuerpo, cualquier subgrupo finito del grupo multiplicativo asociado a f es cíclico. En particular, si f es un cuerpo finito, entonces el grupo multiplicativo asociado a f también es cíclico. Entonces esta es una aplicación de la teoría de grupos a la teoría de cuerpos. Otra aplicación que podemos ver acá, volvamos con nuestros amigos los números primos. Si p es un número primo y g tiene orden p a la n, ya sabes que para cada divisor del orden de g, si g es cíclico, hay un único subgrupo que tiene ese orden. Entonces, si consideramos p, que es obviamente un divisor de esto, tenemos que g tiene un único subgrupo de orden p. Además es abeliano porque es cíclico. Todo grupo cíclico es abeliano porque está formado por potencias de un elemento, y las potencias de un elemento conmutan, porque todo elemento conmuta consigo mismo. Así que si p es un número primo y g tiene orden alguna potencia de p, entonces si g es cíclico, necesariamente es abeliano y tiene un único subgrupo de orden p. Ya sé que estás pensando lo que te voy a preguntar. Si g es abeliano y tiene un único subgrupo de orden p, ¿será que g es cíclico? Es decir, el recíproco de esto. Si tienes un número primo, g, un grupo que tiene orden p a la n y que satisface las condiciones que están de este lado, es decir, g abeliano y con un único subgrupo de orden p, ¿será que g es cíclico? Esa es la pregunta que vamos a responder en el siguiente video. Vamos a dejarlo hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo video.